Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo. Amén. En esta hora imploramos tu presencia, no solamente acá en este estudio, pero también en cada uno de nuestros amigos y hermanos a través de toda la tierra que están en sintonía Amén. Con este programa. Amén. Padre, ayúdanos a entender y a practicar tu palabra en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en el programa anterior habíamos empezado una miniserie, vamos a tratar de terminarla hoy, que la titulábamos La enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Vimos en ese programa, hermanos Jan y ustedes que nos están siguiendo ahí, que Satanás desde el mismo comienzo se empeñó en querer, prácticamente, creo que así lo decíamos, derrocar, darle un golpe de estado al gobierno de Dios. ¿Y qué más decíamos en ese programa? Bueno, obviamente la razón por la cual Satanás quiso dar ese golpe de estado, imponer su propio trono, como leíamos en Isaías capítulo 14, imponer su propio gobierno, simple y llanamente es porque Satanás odia la ley de Dios y no es nunca desde un principio, desde ese entonces, desde la guerra en el cielo que comenzó la gran controversia en el cielo, comienza esa gran controversia en torno a la ley moral de Dios, que es la base del gobierno de Dios, como decíamos en el programa anterior. Y lo interesante, Pastor Pérez, de esta gran controversia es que va a terminar también en torno a la ley de Dios. Sí, así mismo lo explica la Biblia. Por eso es muy importante que ustedes sigan programas tras programas aquí en esta serie que estamos presentando, porque, déjame hacerte una pregunta, porque esto es bueno que entendamos. Quiere decir que aquellos que también se empeñen o le hayan hecho creer que se puede vivir una vida como cristianos y a la vez transgredir la ley de Dios, quiere decir que ellos están del lado del gobierno de Satanás. Por supuesto, están del lado del gran rebelde, porque el gran rebelde que es Satanás, que es el originador del pecado, y sabemos y lo estudiamos en el programa anterior, pecado es transgresión de la ley, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Entonces, todos aquellos que se empeñan en transgredir la ley de Dios están de parte del gran rebelde. Déjeme decirle algo que me dijo un buen hombre, estaba estudiando con él, había asistido a un seminario católico, este personaje, y cuando yo empecé a estudiar con él estas verdades que estamos presentando, cuando él llegó a entender con la Biblia que prácticamente todo el mundo cristiano, de una forma u otra, como también lo explicábamos en el programa anterior, han caído en el error, han seguido esa gran apóstata sin darse cuenta. Es por ignorancia o porque han sido, como yo digo, víctimas de los engaños de Satanás. Millones y millones. Este buen hermano, ya le puedo llamar hermano porque de hecho él vino al mensaje y tuve el privilegio de bautizarlo. Amén. Pero él me dijo, cuando entendió estas cosas, me hizo una pregunta. Él me dijo, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, prácticamente casi todo el mundo se va a perder. Tú sabes, yo lo llevé donde dijo Jesús, Lucas capítulo 13. Yo dije, sí, mi hermano, eso fue lo que Jesús dijo, Lucas 13. Así es. Y vamos a leerlo allí
para que nosotros entendamos que este gran conflicto que empezó en el cielo y va a terminar, como usted dijo, y lo hemos visto, la Biblia lo declara, con el mismo, el meollo de todo esto, es tratar de socavar, de destruir, querer destruir, porque el gobierno de Dios es eterno, ¿no? Amén. El trono de Dios es eterno. Nadie lo va a poder Por destruir. eso es que, como decíamos en el tema anterior, la ley de Dios es eterna porque es la base de su gobierno y no podemos nunca enseñar a través de estos programas, jamás podremos enseñar y decir que la ley de Dios terminó cuando Cristo murió en la cruz. No. Porque de lo contrario, si eso fuese cierto, entonces ya no existiera el gobierno de Dios, el gobierno de Dios o el trono de Dios. Y la Biblia dice claramente, lo estudiamos en el tema anterior, que el gobierno de Dios es eterno. Y permítame leer nuevamente ese pasaje Por para favor. beneficio quizás de las personas que nos están sintonizando por primera vez. Así es. Dice el Salmo 45 y el versículo 6. Este es un salmo muy importante, manténganlo siempre en mente, queridos amigos y hermanos. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno. ¿Es qué? Eterno. Eterno. Y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. O sea, siempre que la Biblia habla del trono de Dios, lo relaciona con su reino, o sea, con su gobierno. Y la base de ese trono, como decía el Salmo 89 y el versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Amén. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Por eso es que Satanás Y la se rebeló en justicia contra y la justicia está relacionada ¿con qué? con la ley de Dios. Con la ley de Dios, de acuerdo al Salmo 119, 172. Correcto, ¿Verdad? Y exacto. otros textos, Romanos 7:12, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos todas esas. Es una cadena de varios eslabones unidos uno con otro. Por eso es que es maravillosa la palabra de Dios. Amén, es un así es. conjunto Así es. de verdades desde el Génesis al Apocalipsis. Muy bien, muy bien. Ahora, volviendo a la pregunta que me hizo este buen hombre, cuando él entendió esto, si prácticamente todo el mundo se le ha enseñado a violar de una forma u otra la ley de Dios, a veces inconscientemente, ¿verdad? Porque mucha gente buena, Sí, correcto. sincera, ¿verdad? Que Como aman a estuvimos Dios de nosotros. acuerdo a lo que han conocido. Sí, de acuerdo a la luz que han tenido. Como estaba ese hombre, ¿no? Hombre sincero, bueno. Entonces, cuando él llega a entender esto, a él se le había enseñado que su iglesia, imagínate, asistiendo a un seminario católico, preparándose para ser sacerdote, se le enseñaba desde muy temprana edad, a mí también me estuvieron enseñando eso, de que lo que diga la madre iglesia, eso es. Y que la madre iglesia tenía el poder hasta para cambiar la ley de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces, con esa formación, Claro. cuando él viene, yo lo llevo a la profecía, y leemos en la Biblia, en Daniel, Apocalipsis, que ese era un sistema que se iba a levantar aquí en la tierra, en el cual pretendería cambiar el gobierno o las leyes de Dios. Así es. Y que eso era un sistema, su espíritu, Apocalipsis 13 dice, es dado no a través del Espíritu Santo. Perdónenme que hable tan claro aquí, ¿no? Pero ahí dice la Biblia que es el dragón que le ha dado ese poder por siglos, que se hace pasar por Dios, dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Se hace pasar por Dios, toma las prerrogativas de Dios. Así es. Bueno, todas esas cosas las hemos estudiado. Y aquí viene la pregunta. Entonces, prácticamente el mundo entero se va a perder. A Cristo le hicieron una pregunta similar. Léala, por favor. Lucas me dijo. 13, versículos 22, 23 y 24. Dice así, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Tremenda pregunta. Es una pregunta bien seria. Yeah. Por eso cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que enseñan las iglesias. Porque, perdón, antes que tú sigas leyendo, No es se que preocupe. tenemos que aclarar esto. Hay gente nueva, de acuerdo a las estadistas, no importa qué programa sea, La Voz del Evangelio Eterno o un programa secular o de cualquier iglesia, solamente un 15% siguen. Fíjate, eso
los expertos en estas cosas, ¿no? En transmisión, en Sí, radiodifusión, la en prensa. televisión. Sí, dicen que solamente un 15% te siguen cada programa. Así que hay un 85% hoy que están yendo o están escuchando, ya sea por televisión o radio, o por YouTube, estos programas, este mensaje. Así que por eso tenemos que a veces recalcar, ¿verdad? Reafirmar lo que estamos estudiando, máximo cuando esto es muy importante. Esto es de vida para vida. Amén. Es de vida eterna o de muerte eterna si uno lo rechaza. Entonces, aquí vemos que Jesús va a dar una respuesta. Vamos a ver cómo es. Entonces le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, versículo 24 de Lucas capítulo 13, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, una puerta, ¿cómo es la puerta de la salvación? Angosta. Por eso allá en Apocalipsis 12, 17, que lo estábamos usando como base para esta miniserie de Satanás, la enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Usted leía en Apocalipsis 12, 17. Sí, me gustaría parafrasear ese texto nuevamente, claro, pastor, claro. porque yo sé que las personas que nos están escuchando en estos momentos, cuando leemos estos textos, dice la Biblia, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En profecía bíblica, la mujer es la iglesia. De acuerdo a Efesios, Jeremías, Isaías, o sea, toda la palabra de Dios. Y se fue a hacer guerra contra multitudes de la descendencia de ella. No dice multitudes. No, remanente. Dice remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, esto es una prueba más, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 24, que solamente un grupo pequeño, un remanente, se va a salvar en el tiempo del fin. Pero no es que Dios quiere que la mayoría de personas se pierdan, porque las personas cuando leen estos textos llegan, inclusive hasta piensan o llegan a pensar y decir, pues entonces Dios no quiere que nadie se salve. No, es todo lo contrario. Por supuesto, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está la condición. No todos van a creer, amigos y hermanos. No todos van a aceptar estas grandes verdades. No todos van a aceptar el Evangelio. Por eso la gran mayoría se van a perder en el tiempo del fin. Y debemos aclarar, el creer en los idiomas bíblicos es muy diferente al creer de lo que hoy nuestros idiomas modernos nos enseñan. Esto implica, no es un creer en el intelecto. El creer de la Biblia era producir fruto, ¿verdad? El conocer. Dice que Adán conoció a Eva y ¿qué cosa hubo? Vino un niño, ¿verdad? Por eso Cristo dijo en San Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan, que conozcan al solo Dios verdadero a ti y a su Hijo. Exactamente, a quien al es, único Dios verdadero. O sea, el conocer, el creer bíblico, ese verbo, es una experiencia, es una vivencia de tú. Cuando tú crees, tú actúas de acuerdo a esa creencia. Eso sería más bien una bonita traducción, ¿verdad? Así es. O sea, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros poniendo en práctica en nuestras vidas esto que decimos de que debemos, si queremos ser parte del gobierno de Dios, tenemos que obedecer sus leyes? Amén, amén. Todas, esos 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia de su día de la creación, que Él descansó de ella, ¿verdad? Su verdadero día de reposo. Okay. Ya que usted dice de la importancia de la creencia, pastor, aún los ángeles del cielo, que nunca se unieron a la rebelión de Satanás, se deleitan en obedecer a Dios. Ah, qué bien. Lo podemos leer. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 103, versículos 20 y 21. Presten mucha atención, queridos amigos y hermanos, estos textos que vamos a citar. Repito, Salmo 103, versículos 20 y 21. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ahí ustedes pueden darse cuenta que los ángeles de Dios, los que nunca se rebelaron contra el gobierno de Dios, como lo hizo Satanás y su hueste, se deleitan y ejecutan la palabra de Dios. Dice, obedeciendo a la voz de su precepto.
Esa palabra clave, precepto. O sea, mandamiento. Exactamente. Entonces, el precepto, el mandamiento, no empezó en el Sinaí, como muchos enseñan. No, no, por supuesto que no. Y entonces la segunda parte del versículo, el versículo 21 del Salmo 103, nos dice lo siguiente: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Está hablando de los ángeles en el cielo. Y dice, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Hay dos palabras claves allí en esos textos que acabamos de citar, Pastor Pérez. Precepto en hebreo, davar, y significa palabra, decreto, ley o mandamiento. Claro, sinónimos. O sea, en el cielo hay una ley, que es la base del trono de Dios. Y los ángeles que nunca se unieron a la rebelión de Satanás se deleitan en obedecer esa ley. Amén. Y entonces también dice el versículo 21 del Salmo 103 al final, dice, ministro suyo, que hacéis su voluntad. Y la voluntad de Dios está relacionada con la ley moral de Dios. Así lo dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, ahora usted me está obligando a mí a que vayamos a Mateo 7, 21 al 24. Porque, otra vez, palabras de Jesús. La razón por la cual la mayoría tristemente se va a perder, la mayoría del llamado mundo cristiano, y vamos a verlo aquí, no porque nosotros lo estamos diciendo, es porque Jesús lo dijo. Así Mateo 7, 21 al 24, vamos a leerlo detenidamente y ustedes ahí, amigos, nuestros queridos hermanos y amigos, pueden también entenderlo. Hasta un niño puede entender esto. 21, porque nota lo que dijo Jesús en cuanto a la relación de la voluntad del Padre, como decía el Salmo 48, contra aquellos que por qué la mayoría se van a perder. Ahí lo dijo Jesús. Léalo. Desea que lo lea, ok. Sí, dice Mateo 7, 21, esperamos de que nuestros amigos y hermanos puedan estar tomando nota también de estos textos para que así ellos lo puedan estudiar detenidamente en la comodidad de sus hogares. Dice, Amén. no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. No dice el que oye acerca de mi voluntad, ni el que cree en la voluntad, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. El hacer es obedecer la voluntad. Y ya vimos en el Salmo 48. Perdón, ese es el creer. Ese es el creer de la Biblia. Exactamente. Usted actuar. Exactamente. El Salmo 48 ya vimos que la voluntad de Dios está relacionada con ¿qué? Con su palabra, con obedecer sus mandamientos. Tenerlo en nuestros corazones. Es correcto, porque algo muy importante de continuar leyendo ese versículo 22, pastor. Sí, por favor, hasta el 23. Sí, tenga la bondad de permitirme leer algo aquí rapidito. Okay. En San Juan, capítulo 6, versículo 40. Okay. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿qué es creer en Jesús? Usted lo dijo, versículo 46 del Salmo, de Juan, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, Cristo vino a revelar al Padre, pero vino a revelar su carácter. Amén. Vino a enseñarnos cómo obedecer al Padre. Y ahí estaba relacionado lo que es hacer la voluntad, porque Cristo vino precisamente a hacer la voluntad de su Padre cuando estuvo en esta tierra. Dice el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué tipo de personas es que Jesús está describiendo ahí? ¿Mundanos? No, por ¿Gente supuesto. impía abiertamente? Son personas creyentes. ¿Por qué? Porque dicen Señor, Señor. Le llaman a Jesús Señor. Exactamente. ¿Hicieron qué cosa? Pretendieron hacer la voluntad de Dios, o sea, profetizaron en su nombre, echaron hicieron fuera demonios, milagros. hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús, en fin. Y la única razón por la cual son excluidos del reino, ¿por qué era? No porque no llamaban a Jesús Señor, era porque no hicieron la voluntad de su Padre. Eso fue lo que usted leyó ahí. Es correcto, porque el mismo Jesús en Lucas 6:46 dijo lo siguiente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Amén. Y también en la misma línea, San Juan 15, 10, noten cómo dijo Jesús también, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. O sea, la relación de yo mostrar la forma de yo demostrar que soy un cristiano, que amo a Dios, que amo a Jesús, dice Jesús, por lo que estamos leyendo en todos estos textos, es guardando sus mandamientos. Amén, así todo. es. Pero Satanás le ha hecho creer a la inmensa mayoría del mundo cristiano de que es siguiendo doctrinas y enseñanzas de su iglesia que van a ser salvos. Y eso no es así, mis amigos. No, porque la palabra de Dios dice que entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, esa es la condición. La Biblia es clara. ¿Cuál es la condición, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos para entrar al reino de los cielos? Porque muchas personas se han acercado a nosotros y nos han hecho esa pregunta. Claro. Y lo mismo que el joven rico. ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? O el carcelero de Filipo, lo mismo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 23, entonces le declararé a esas personas que profetizaron en nombre de Jesús, echaron fuera demonios en nombre de Jesús, lo llamaron Señor, Señor, e hicieron muchos milagros. Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice iniquidad. Y esa palabra en griego, pastor, es anomía. Claro. Y anomía es transgresión de la ley de Dios o iniquidad. En inglés le llaman lawlessness, o sea, rompiendo la ley, transgresión de la ley. Es correcto. Ok, ¿sabe una cosa? Debemos leerle aquí a Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque yo sé cómo Satanás está engañando a la gente. Yo lo escucho por ahí. La gente viene, nos llama, nos escriben. Están siendo constantemente la gente presentado con estos versículos. Le van a decir los ministros populares, estos ministros que están predicando un evangelio, una gracia barata. Yo le llamo desgracia. Porque le están predicando que porque estamos por la gracia, no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y es todo lo contrario, como hemos presentado en programas anteriores. Aquí versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es en don de Dios. Y enseguida dicen, la gente pobrecito, dicen amén y aleluya. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Es cierto que somos salvos por gracia. Es un don de Dios. Pero ¿qué es lo que va a hacer esa gracia en nosotros? Léase el versículo que sigue, por favor. Ahí mismo. Versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos pensar en una mejor obra que el usted adherirse, querer estar siguiendo el trono de Dios, las leyes de Dios, en vez de unirme a ese gran rebelde contra la ley de Dios, Satanás. Podemos pensar en algo más sublime, más hermoso, que usted, por amor, decir, Señor, tú moriste por mí. Amén. Tú me has dado tu vida. Lo mínimo que yo puedo hacer es devolverte esa gratitud. ¿En qué? En obediencia a tu ley. Y esa obediencia... Eso fue lo que dijo Jesús. Correcto. Yo estoy en el amor de mi Padre porque he guardado sus mandamientos. Y si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Exactamente, pero no podremos guardarlos por nuestra propia fuerza nunca. Por eso es que la gracia de Dios nos es dada a nosotros para obedecer dicha ley, como dice el versículo 8. Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de todos nuestros pecados, de la esclavitud del pecado. Solamente podemos ser libres de la esclavitud del pecado gracias
a la gracia de Cristo Jesús por nosotros. Amén, amén. Bueno, ojalá que vayamos entendiendo estas cosas, porque la mayoría están confundidos, como dice Apocalipsis 17, porque han estado borrachos con el vino de Babilonia, que en otros programas vamos a seguir presentando todas esas verdades. Permítame Ahora, terminar con el versículo 24, si es tan amable, Hágalo, de hágalo. Mateo 7, dice, cualquiera pues, dijo Jesús, que oye estas palabras, oír y las hace, como usted decía, el oír no es solamente venir a la iglesia, O sea, que oír decir. un buen sermón del pastor o del ministro que predica e irme para la casa y seguir viviendo la vida que yo he estado viviendo siempre. No, dice, el que oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, las obedece en su diario vivir, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Un hombre qué? Prudente. La roca es ¿qué? Cristo Jesús, representa a Cristo Jesús. Ahí donde debe estar nuestra ¿qué? Nuestra fe. Nuestra experiencia. Nuestra experiencia Amén. en Cristo Jesús. Ahora que usted mencionó la roca, perdonen, a veces se me pasa, se me olvida estar representando en cada programa algunas literaturas para animarles a ustedes, para que también nos escriban, llamen, vayan a nuestra página electrónica elevangelioeterno.org y puedan allí bajar materiales, todo gratis. Nosotros no vendemos nada, ¿no? Claro, a veces a los hermanos le aconsejamos que nos llamen, nos escriban, pueden ordenar cajas de materiales para distribuirle a sus amigos, pero ahora que usted habló de la roca que es Cristo Jesús, que no es Pedro, aquí tengo un panfleto muy hermoso que mucha gente ya lo han leído en inglés y en español, que se llama ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Es Pedro la roca? Porque a muchos se les está enseñando que Pedro es la roca. Pueden llamarnos y adquirir esos materiales que tenemos a disposición de cada uno de ustedes. Así que vamos a ir aquí con este bosquejo que hemos preparado para ustedes, que tiene que ver con la enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Y lo más serio que hemos visto hasta aquí, mi hermano Jan y ustedes, lo más serio es que millones y millones están adheridos a Satanás y no se están dando cuenta. Sí. Eso es lo más serio, ¿no? Usted me hizo una pregunta en el programa anterior. Satanás, como se rebeló en contra del gobierno de Dios en el principio, obviamente se revela en contra de la base del trono de Dios, que es eterno, ya lo leímos en el Salmo 45:6, y por lo tanto, si su gobierno es eterno, eso significa que la ley de Dios, que es la base de su trono, de acuerdo al Salmo 89:14, tiene que ser eterna. Satanás se revela en contra de esa ley moral de Dios, pero de esos 10 mandamientos, de esos 10 preceptos, el que más él odia prácticamente es el cuarto, que tiene que ver con la adoración del verdadero día de reposo, que es el sábado. Y sabe una cosa, es el único mandamiento de los 10. Escuchen esto. El único mandamiento de los 10 que empieza con la palabra acuérdate es ese mandamiento. Así es. Y es el más largo de los 10. Y está en el mismo centro de la ley moral. de la ley de los 10 mandamientos. O sea, Dios sabía que Satanás estaría levantando un sistema muy astuto que estaría llevando el nombre de Dios, estaría queriendo tener las prerrogativas de Dios y que pretendería Satanás a través de esa institución cambiar la ley de Dios. ¿Se ha visto eso en la historia, mi hermano Jan? Por supuesto que sí, lo hemos visto y lo presentamos en programas anteriores. ¿Por qué no analizamos un poco eso, el cambio? Entonces, el cambio del sábado por el domingo. ¿Quiere? Vamos a hacerlo. Empecemos por mencionar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, que tiene que ver con la adoración a Dios en el verdadero día de reposo establecido por Él mismo. Creemos siempre, o se nos ha enseñado, o a muchas personas se les ha enseñado, que este mandamiento fue dado expresamente para la nación judía, pero no es así. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 20, versículo del 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. O sea, es un día santo, no es un día cualquiera. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado ¿para quién?
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, si hay algún familiar que nos visita tal vez que no es creyente, también debe de reposar ese día santo. Versículo 11 de Éxodo capítulo 20 dice, porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, aquí esto nos remonta a Génesis capítulo 1. Amén. Ve, por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, aquí hay algunas cosas que tenemos que profundizar un poquito. Dios es un Dios específico. ¿Qué día dijo él que era su día? El sábado. Sí, pero el sábado. ¿Y El qué día es el día, sábado? el 7º día. No dijo que era el primer día de la semana, como es el domingo, el primer día. Aunque algunos calendarios por ahí están siendo manipulados. Sí, yo lo he visto en varios países. Y aún los diccionarios de la Real Academia Española, ya están, muchos de ellos están poniendo como el sábado, ya no es el 7º día. Sí. ¿Me entiendes? Están poniendo el 6º día como sábado y el domingo el 7º. Correcto. Es un engaño. Es una manipulación. Sí. Y en otros diccionarios dicen, cuando usted busca la palabra sábado, sobre todo en los diccionarios modernos, y queremos que las personas que nos están escuchando en estos momentos hagan una investigación por ellos mismos, en muchos diccionarios modernos usted busca la palabra sábado y dice, es el día anterior al día domingo. O sea, ya no dice como los diccionarios antiguos, como el que este servidor tiene y como el que usted tal vez tiene en su hogar. Cuando usted busca la palabra sábado, dice sábado, 7º y último día de la semana. Claro, claro que sí. Porque eso es bíblico, eso fue establecido por Dios mismo. Claro que sí. Amén, amén. Por eso Cristo apartó ese día, Dios apartó ese día al terminar su creación. Y cuando Él vino a la tierra, Jesús, y terminó su fase en la cruz del Calvario, cuando Él muere el viernes, ¿qué cosa hizo el sábado? Descansó. Estuvo en la tumba, reposando. O sea, terminó la obra de la recreación, amén, que es la redención del hombre, es volver a recrear al hombre espiritualmente hablando en 6 días. Entonces, hacemos esta aclaración, mi hermano, y mis amigos ahí, porque muchos dicen, bueno, no importa el día que uno escoja. Mi iglesia me enseña que es el domingo, pues yo voy al domingo. Los musulmanes dicen que es el viernes, yo voy al viernes. Yo descanso el viernes, me decía una musulmana, hace unos años, porque hay más de, ¿cuánto? Unos 1.500 millones de musulmanes, no, unos 2.000 millones de musulmanes que dicen que el viernes es el día sagrado de ellos. Nota qué interesante. Cristo muere entre 2 ladrones. Su cruz, lo crucifican un ladrón de cada lado. Su día que Él apartó desde la creación, de acuerdo a Génesis capítulo 2, también Satanás ha querido crucificarlo, por así decirlo, en medio de 2 ladrones, entre 2 días que son falsos. El domingo, y el viernes, primera de semana, y el viernes de los musulmanes. ¿Qué cosa, no? Cómo Satanás es tan astuto, tan mentiroso. Así que quiero aclarar, otra cosa debemos aclarar, estos días no eran días simbólicos. O de 1000 años cada uno. O indefinido. No, la palabra día en hebreo allí significaba un día de 24 horas. ¿Ok? Si quieren pueden hacer un estudio más exhaustivo en cuanto a eso, pero cualquier diccionario bíblico serio le va a decir a usted que la palabra día ahí se refería a un día literal, no a un día indefinido como algunos quieren presentar. Sí, porque el mismo Jesús en Juan capítulo 11 y el versículo 9, Jesús cuando le trajeron la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto, Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Claro. O sea, ¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí en este versículo? Claro. Porque los judíos contaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta la puesta del sol. Exactamente, de salida del sol hasta la puesta del sol, ahí son 12 horas, de
De 6 de la mañana a 6 de la tarde son 12 horas. Por eso Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. O sea, en los días de Jesús el día era 24 horas. Claro que sí. O sea, siempre ha existido el día de 24 horas. Pero bueno, hay muchas personas hoy que quieren enseñar de que los días de la creación eran hasta de 1000 años y todo eso. Sí, pero todo eso son estratagemas, engaños de Satanás para tratar de seguir confundiendo a lo que Pedro llamaría los indoctos, ¿no? Mucha gente ahí. Ok, ¿qué más? ¿Cuál fue, de acuerdo a la profecía bíblica, la actitud que Cristo iba a tomar en cuanto a la ley de Dios, mi hermano Jan? Muy importante esa pregunta, pastor, porque hay una profecía mesiánica. Bueno, la Biblia está llena de profecías mesiánicas en el libro de Isaías, en los Salmos, en fin, en todos los libros de prácticamente del Antiguo Testamento apuntaban al Cordero de Dios que iba a venir. Pero en el Isaías 42 y el versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y eso fue exactamente lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Vino a magnificar y a engrandecer la ley de Dios, cuya base es el del gobierno de Dios. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a seguir? ¿Al apóstata Satanás que se revela con la ley de Dios o a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien muere por nosotros en la cruz del Calvario? Y él dice aquí en la Biblia, ya profetizaba, que él se adhería a la ley de su Padre, de ese trono. Salmo 40, 7 y 8, usted lo había leído ya en este programa, donde allí se relaciona el hacer la voluntad del Padre con permitir que es una obra del Espíritu Santo, que la ley de Dios sea puesta en nuestros corazones, ¿verdad? Una de las cosas que Cristo pronunció cuando comienza su ministerio aquí en esta tierra, una de las primeras palabras que Cristo usó es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo vino a esta tierra prácticamente a demostrar la característica del reino de los cielos. De ese gobierno. De ese gobierno celestial. Amén. De cómo vivir de acuerdo al gobierno celestial. Amén. Y Cristo vino prácticamente a demostrarle al ser humano cómo era el gobierno de Dios. Y por lo tanto, si la ley de Dios es eterna, si su trono es eterno, si su gobierno es eterno, Cristo vino a magnificar y a engrandecer esa ley. Amén. Wow. A enseñarnos nosotros claro. que dependiendo de nuestro Padre Celestial, así como Él lo hizo, podemos llegar a ser hombres y mujeres obedientes a esa ley de Dios. Fíjate que en San Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos unas palabras muy importantes que son, otra vez, la Biblia va complementándose, tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento. Así es. Como decíamos en programas anteriores, es una, digamos, es una distorsión, es una blasfemia, casi decir, que el Antiguo Testamento ya no tenemos que estudiarlo, no tenemos que preocuparnos. Ya no tiene relevancia. Ya no tiene relevancia para nosotros. Eso solamente personas indoctas, personas que no tienen conocimiento de la Biblia pueden decirlo. Pueden tener algunos estudios teológicos quizás en algún instituto, pero han estado bebiendo de un vino que no es el vino de Jesús. No es la doctrina de Jesús. Porque Jesús, estamos viendo, mis amigos, que respetó, siguió la palabra sagrada del Antiguo Testamento porque Él quería mostrarnos a nosotros que también fue Él quien habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así es. Note bien cómo dijo Él a sus discípulos. Léalo, por favor. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, o sea, a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Exacto, o sea, era la voluntad del Padre es prácticamente es la obediencia a sus mandamientos. O sea, Cristo vino a demostrar al mundo cómo vivir de acuerdo a las leyes y el gobierno de Dios. Amén. Porque algún día los redimidos van a estar en ese reino. Amén. Por eso es que Jesús dijo, las primeras palabras de Jesús, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ¿cómo pretender enseñar de que Cristo vino a esta tierra precisamente a
a anular esa ley moral de Dios. Permítame leer en Apocalipsis 3:21. Porque esto es interesante lo que usted acaba de decir ahí. Los redimidos vamos a compartir el trono de Dios. Amén. Pero no va a ser por la fuerza ni a través de la transgresión como Satanás quiso hacerlo. Va a ser a través de hacer la voluntad del Padre, adherirme a sus leyes. ¿Cómo dice ahí Apocalipsis 3:21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Óigame. Y ya vimos que el trono está relacionado con el gobierno de Dios, con el reino de Dios, que Y es su eterno. gobierno su fundamento del gobierno es ¿qué cosa? Su ley. Sus leyes. ¿Ah? ¿Qué cosa más maravillosa? Amén. Dice, así como yo he vencido, Él nos llama ¿a qué cosa? Al que venciere. Amén, gloria a Dios. Aquí hay algo muy importante. Y yo sé que tenemos un bosquejo largo, mi hermano Jan. Tranquilo. Pero ahí está el problema cuando nos involucramos aquí en estas palabras sagradas de la Biblia. No, mi hermano, yo me gozo. Amén, gloria a Dios. Algo que yo quiero que notemos aquí, este llamado es singular. ¿Por qué será singular, Jan? Mi hermano, Pastor Lopera, ¿por qué será? Porque dice aquí, al que venciere. ¿Qué querrá? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Vamos a ver. Bueno, tenemos que Una de las lecciones, por lo menos. Sí, una de las lecciones es vencer el pecado de nuestras vidas. Ok, está bien. Pero, ¿qué lección quizás Dios nos está tratando de dar aquí o a entender? ¿Qué será lo que la palabra de Dios nos está tratando de entender con hacernos un llamado individual, en singular? Dice, al que. No dice, no pone un conjunto, una denominación. Dice, al que venciere. Es igual que las palabras de Jesús cuando Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, es un trabajo, es una obra individual. Amén. No es en conjunto, no es en grupo. No seremos salvados, mis amigos. Óigame, esa verdad hay que repetirla. No seremos salvados por estar porque una denominación nos va a salvar, por tener nuestros nombres escritos en una iglesia, en una denominación. Perdone que me estoy levantando la voz. No, pero hay que hacer énfasis en cuanto a eso, pastor, esto es muy porque importante. muchas personas no quieren entender eso, no quieren aceptar eso. Es que oigo, hermanos y amigos, todas las denominaciones haciéndole creer a gente buena, gente humilde, que si sus nombres no están escritos en sus libros, serán excomulgados. Otros le llaman desfraternizado, otros le llaman borrados de la iglesia. Y que te vas a perder, si no es parte de nuestra denominación, te vas a perder, por favor. No, la Biblia dice claramente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, si nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús en nosotros, como leíamos en Efesios capítulo 2, versículo 8, nosotros vamos a tener el privilegio, por la fe en Cristo Jesús, de sentarnos algún día en su trono con el Padre en su trono. Y el vencer implica ¿qué cosa, mi hermano? ¿Qué es lo que implica el vencer? El que nosotros podamos adherirnos, estar siguiendo no al apóstata, Satanás y a sus secuaces, que son muchos, grandes, poderosos, grandes organizaciones, ¿verdad? Tristemente. Dice la Biblia que tendrían copa de oro en su mano. Dice la Biblia que los reyes de la tierra irían en pos de esos poderes. Dice la Biblia que Satanás los va a ir uniendo. Óigame, ¿ha escuchado usted, mi hermano? Al movimiento, mis amigos, ¿han escuchado ustedes el gran movimiento mundial llamado el ecumenismo? Satanás se está uniendo a todo este conjunto. La Biblia le llama la Gran Babilonia, o sea, un conjunto de madres e hijas. Perdónenme, pero es que si no hablamos claro, yo creo que la gente no va a entender, mi hermano Jan. El gobierno de Dios, por eso Cristo le dijo que iban a ser pocos los que estarían entrando ahí. Y Jesús se lo dijo a Pilato, mi gobierno no es de este mundo. O sea, el gobierno celestial que está relacionado con el trono de Dios, cuya base es la ley moral de Dios, no tiene ni una pizca de lo mundanal. O sea, que tenemos que entender eso porque mucha gente
que, como usted menciona, estas denominaciones religiosas que se están uniendo, todos estos cuerpos religiosos con cientos y cientos de creencias diferentes el uno al otro, pero nada de eso, amigos y hermanos, con mucho respeto se lo decimos, nada de eso, nada de esas reuniones ecuménicas, nada de esos concilios ecuménicos, nada de eso tiene la aprobación de Dios. Nada de eso tiene ni siquiera una pizca del gobierno de Dios. Sí hay una unidad que todos debemos participar. Y es la unidad, como dijo Jesús en San Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es la unidad que debemos entrar. Así es. No tan solo por decir estamos unidos y vamos a formar para tener fuerza política, vamos a tratar de unirnos con los gobiernos. Óigame, todo eso lo que está creando es un monstruo. No, porque el mismo Jesús en San Juan 5:30, respondiendo a la pregunta que usted hizo, Cristo cumplió perfectamente esta profecía bíblica honrando la ley de Dios. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Pastor Pérez, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, cuando se llevan a cabo estos concilios ecuménicos, estas reuniones promovidas tal vez por el obispo de Roma, que va a la vanguardia de este gran monstruo, como usted le llama, movimiento ecuménico mundial, todos y cada una de estas personas que se reúnen allí para supuestamente unirse en un solo cuerpo y buscar la paz a nivel mundial, todas y cada una de estas representantes, porque vienen representantes de todas las religiones del mundo, católicos, protestantes, judíos, ortodoxos, musulmanes, hindúes, en fin, esta gente que cree en Buda, budistas, en fin, todas estas religiones se unen, pero no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que la voluntad de Dios está relacionada, de acuerdo al Salmo 48, con la ley moral de Dios. No todos, Pastor Que es Pérez, el fundamento del gobierno de exacto, Dios. no todos están respetando u honrando al verdadero Dios, guardando su santo día de reposo. Por lo tanto, esa unidad, amigos hermanos, lo decimos con mucho respeto, no queremos ofender a nadie, esa unidad no está aprobada por el trono de Dios. Por eso Cristo Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo les vengo a enseñar cómo se debe de vivir de acuerdo a las leyes y el gobierno de Dios. Yo he venido a esta tierra a mostrarles a ustedes cómo ustedes tienen que vivir si algún día quieren ser súbditos de ese gobierno celestial. Eso es lo que la gente no quiere entender y yo no sé por qué no quiere entender eso. Hermano, mis amigos, aquí hay algo, si no estuviera aquí en la Biblia, yo no me atreviera a leerlo. O sea, no me atreviese a compartir, pero está en la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis, pues un llamado de amor viene de parte del cielo, del trono de Dios. Amén. Dice que esto viene directamente del trono de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 18, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sigue diciendo el 3, porque todas las naciones, ¿cuántas? Todas. Dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y decíamos en Apocalipsis 12:9 en el programa anterior que Satanás engaña ¿a cuántos? A todo al el mundo entero. Ahí están incluidas todas las naciones, que estas naciones que aparecen en el versículo 3 de Apocalipsis 18 ya han sido engañadas por Satanás. Sí. Y Satanás está usando estos grandes poderes, dice la Biblia, la palabra de Dios. No son opiniones nuestras. La Biblia le llama a ese conjunto
de entidades, de organizaciones, la gran Babilonia. O sea, una gran confusión. Por eso, Pastor Pérez. Usted quiere ver más confusión, que millones, todos estos líderes representan prácticamente al 99.9999% de la humanidad. Y le están haciendo creer que todos ellos están bien, tan solo porque están tratando de construir, de equipar o presentarle al mundo una super religión, un super movimiento religioso, y eso va a traer como consecuencia lo que usted ha leído en Apocalipsis 12:17, que el dragón, o sea, Satanás, usando ese sistema, va a perseguir, va a hacer guerra. Porque Satanás no hace guerra. Y se llenó de ira, dice la palabra de y Dios. va a hacer guerra. Se llenó de ira porque hay un grupito pequeño que no se sometió a sus engaños, que no siguió sus caminos, no siguió sus enseñanzas y no se dejó ser, ser engañado por Satanás. Por eso Satanás va a odiar tanto ese grupito en el tiempo del fin. Satanás usa, así como Dios ha querido usar instrumentos humanos, instituciones, porque así, la forma más eficaz es transformándose, dice el apóstol Pablo, hasta en ángel de luz, ministros de justicia. ¿No es eso, dice Pablo? Allá en 2 Corintios. Capítulo 11, sí. Sí, del versículo 13 en adelante. O sea, tenemos que entender. Entonces, Satanás usa todos estos engaños para tratar de, a través de todas estas entidades, instituciones, que llevando el nombre de Dios, están engañando prácticamente al mundo entero. Así es. Y es una lástima que podamos, que veamos esto cumplirse al pie de la letra, pero tenemos que estar apercibidos. Pastor, el mismo Jesús vino a hacer énfasis en cuanto a la importancia de obedecer la ley de Dios, que es la base del gobierno, porque Jesús dijo, como lo citamos en Mateo capítulo 4, las primeras palabras de Jesús cuando comienza su ministerio público es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos. Pero, ¿por qué dice mis mandamientos? Porque Cristo es Dios. Amén. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ¿cuál es? ¿Dónde está el legalismo aquí? Que mucha gente cuando oyen esto dice, estos son unos legalistas judíos. No, ¿dónde está el legalismo? Simplemente Jesús dice, si le amamos, si es verdad que le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Es más, Juan lo pone un poquito hasta más serio eso. Primero de San Juan, vamos a leerlo rapidito. Primero de San Juan capítulo 2, note cómo dice allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Si quiere, puede leerlo, mi hermano. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el mentiroso, de acuerdo a Juan 8:44, es Satanás. Amén. Es el padre de la mentira. Y de acuerdo a Apocalipsis 21, no van a entrar al reino de los cielos los mentirosos. ¿Verdad? O sea, que aquí dice que el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Ahora, de acuerdo a todos estos pasajes que estamos leyendo, seamos honestos, ¿cuántas instituciones entonces no están enseñando mentira? Óigame, quiero dejar eso solamente, tirar eso al aire, para que usted mismo pueda buscar la respuesta en la palabra de Dios. Jesús también dijo en San Juan 5:30, ¿qué cosa dijo él? San Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sabes qué
¿qué ejemplo es que a quién vamos a seguir? Bueno, Cristo vino de un lugar que se llama el reino de los cielos. En ese lugar todo el mundo obedece a Dios y obedece a sus mandamientos. Ya lo leíamos en el Salmo 103, que decía el salmista David que los ángeles de Jehová se deleitan en hacer su voluntad, en obedecer sus preceptos. O sea, Cristo viene de un reino que todos están dispuestos a obedecer por amor. Por amor. Por amor a obedecer las leyes de ese reino. Por eso Cristo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo allá en el cielo, junto con el Padre y junto con los ángeles y todas las huestes celestiales, los millones y millones y millones de ángeles, todos adoramos a Jehová. Amén. Todos adoramos a Dios, todos hacemos su voluntad y obedecemos perfectamente las leyes de su gobierno. Porque saben que las leyes del gobierno de Dios es para nuestro bien. Como dice en Marcos, hablando del sábado, el sábado fue creado para el bien de la humanidad. Dice, Marcos textualmente en nuestro idioma español dice el sábado fue creado para bien del hombre, no dice del judío, para bien del hombre. Esa palabra hombre es la humanidad. Entendemos que las leyes de Dios es para nuestro beneficio. Pero Satanás la ha hecho creer a través de las grandes instituciones a la gente buena, gente humilde, que no, que el usted estar en libertad, el usted estar en libertad es desobedeciendo la ley de Dios. Déjame ir terminando en unos segundos esta pequeña ilustración. En cierta ocasión, no sé mucho, me viene un buen hombre ante mí, su mujer le dice, mira, yo quiero apartarme de ti, quiero divorciarme quiero estar separada de ti porque quiero ser libre. En otras palabras, Satanás le está haciendo creer a esta pobre señora que lo que ella entiende por libertad es romper el sagrado mandamiento. El séptimo dice, no adulterarás. Ella quiere irse, vivir una vida libre, ¿no? Andar con los hombres que ella quiera, etcétera, etcétera. Así es el hombre que violenta o transgrede la ley de Dios. Dios se presenta como el esposo de la iglesia. Nosotros somos ese pueblo. Y Dios nos está llamando a ser parte de su gobierno, a obedecer sus leyes para que podamos sentarnos muy pronto en su trono. Amén. Que Dios nos bendiga y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.